Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el misericordioso y clemente. Antes de empezar este video, hay algunos puntos que me gustaría mencionar. El primer punto, hay que haber un orden en estudiar el Islam. Digamos que hay como pasos, niveles, para que llegues a estudiar ya cosas mucho más avanzadas. Y hay gente que no toma estos pasos de la manera correcta, entonces empieza a confundir. O al revés, empieza a sentirse como que no sé nada, no conozco nada, no he leído nada, no sé nada de esta religión. Entonces, lo que recomendamos siempre es hacer una lista de los temas que uno debe estudiar en el Islam y ya cuando termines esto, ya puedes empezar a estudiar esto y puedes empezar a estudiar esto. El contenido que yo personalmente hago en mi canal no es un contenido para un nuevo musulmán. A veces toco temas muy avanzados. Sin embargo, me he dado cuenta que hay personas que todavía no conocen mucho de lo más básico. Entonces, les invito, no en este canal, puede ser en otros canales, a estudiar en orden. El segundo punto, y sí tiene algo que ver con nuestro tema el día de hoy, la biografía o la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam no se puede encontrar en un libro que no es dentro del Islam. No es porque nosotros hemos inventado la historia, como dicen algunos orientalistas, y que nosotros nada más creemos en esto. Es porque hablando de la ciencia de la historia, no hay otra manera de conocer la historia, sino de la gente que vivía con el profeta, lo veían diario, lo que llamamos en el Islam tawatur. Mucha gente que vieron esto lo documentaron año por año, siglo, década por década y siglo por siglo. Tenemos muchas biografías sobre el profeta Muhammad en el Islam. Algunas son 100% auténticas, algunas tienen algunas cosas que no son 100% ciertas. Hay algunas fuentes que sí los podemos abrir y leer, algunas biografías sin investigar y confiamos en cada palabra que está. Y otros que ya los tenemos que comparar para ver realmente si esto pasó o no pasó. Pero sí encontramos más o menos, por ejemplo, en la Edad Media, en el año 1200, a un erudito europeo en el Imperio Romano que hace un libro sobre el profeta y dice que el profeta fue asesinado o pegado, golpeado por un grupo de cerdos o que el Corán le venía de un toro volado. Obviamente son historias falsas porque ellos nunca tuvieron acceso a alguien que estuvo con el profeta o alguien que vio al profeta y tuvieron como un objetivo teológico, religioso. O sea, es una mentira sagrada para ellos. Mentir sobre el profeta para que nadie lo siga. Y eso fue muy común en la Edad Media, no solo sobre el profeta, sobre muchísimas figuras históricas. Para no alargar el video, empezamos. El profeta sallallahu alaihi wasallam viene de una descendencia, de una linaje muy noble, muy respetuosa y eso tiene mucho que ver con las circunstancias de su vida cuando ya empezó a ser profeta. Nació en una familia de las familias más grandes de Quraysh, se llama Bani Hashim o Ibn Hashim. Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abd Manaf, llega muchos nombres hasta que llega uno que se llama Adnan. Y algunos conectan a Adnan con Qidar o Qaidar, el hijo de Ismail, el profeta Ismail alayhi salam. El padre del profeta se casa con una mujer que se llama Amina, Amina bint Wahb, y nace el profeta sallallahu alaihi wasallam en algunas biografías. La fecha, según mi investigación, no es 100% auténtica. Lo que sabemos que fue día lunes, no sabemos si es el 12 de Rabiul Awwal como algunos lo dicen. Sin embargo, pues, nosotros no festejamos el nacimiento del profeta, así que realmente no nos importa tanto. Entonces, la fecha que tenemos en la mayoría de las biografías es el lunes. El profeta mismo dijo que nació el lunes, entonces sabemos que es lunes. El lunes 12 del mes Rabiul Awwal del año del elefante. ¿Qué es el año del elefante? Puede ser un tema de otro video. En pocas palabras, había un rey en el sur de la península árabe que se sintió muy envidioso, celoso, porque toda la gente quiere ir a Meca, pues mejor yo hago un templo aquí para que la gente venga a mi pueblo. Entonces, para que la gente venga a mi templo, debo destruir el otro templo, que era construido por el profeta Ibrahim alayhi salam y el profeta Ismail alayhi salam, el cual es Meca. Entonces manda a un grupo de elefantes, un ejército gigante, los elefantes eran muy comunes en aquel tiempo en las guerras, y pasa un milagro de Dios y salen todos ya destruidos. El profeta empieza a ser profeta a partir de los 40 años, entonces tenemos una biografía de 40 años de no profeta. Hay mucho que ver, mucho que estudiar. Si realmente quieres saber si alguien es profeta verdadero o no, debes saber de dónde viene, qué hacía, qué trabajaba, qué decían de él.
cómo era su familia. La verdad, no entiendo cómo nuestros amigos cristianos y judíos nunca hacen esas preguntas. De repente, fulanito es profeta. Ok, pero ¿qué había antes de ser profeta? ¿Cómo era su personalidad? Ellos te dicen, no, no importa, porque al final Dios abre los corazones de no sé qué. Entonces Dios escoge los peores de la gente. Entonces. Sin embargo, el profeta tiene una vida de verdad de mucho honor antes de ser profeta. Una persona que se llama Halima, una persona que se dedica a amamantar niños, igual algo muy común en aquel tiempo, va a la tierra de Meca buscando algún niño, buscando niños de hecho, con muchísima necesidad y ya encuentra al profeta Muhammad. Al inicio obviamente no lo quería, dijo, ese es un niño, es un huérfano, ya murió su padre, a lo mejor no van a tener para pagarme. Pero no había otras opciones, entonces agarran, no, pues ya, Dios nos va a proveer. Y así fue, el primer milagro de la vida del profeta. Al momento de que empieza a amamantarlo, si llenan su seno con leche, y no solo amamanta al profeta, amamanta a todos los otros niños. Y le llega mucha bendición gracias a amamantar a este niño. Y hasta le pidió a su madre, por favor, déjalo más tiempo con nosotros. Lo cual era algo muy común en aquel tiempo, mandar los niños pequeños al desierto con los beduinos, la gente que vive en el desierto, para que aprendan muchas cosas, la nobleza, a ser caballeroso, mucha moralidad de la gente del desierto que era muy importante. Y ya estando de niño, un día corre un niño a la madre que amamanta al profeta y le dice, oye, Muhammad se murió. Van corriendo todos, oye, ¿qué pasó? No, es que vimos su pecho abierto y su corazón estaba afuera. El segundo milagro de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, que Jibril alayhi salam, el ángel Jibril lavó su corazón con el agua de Zamzam y lo regresó otra vez. Y le dijo, de esta parte, o sea, la parte que yo le envié, lavé, era la parte en donde te puede entrar el Satán. Fue purificado más bien su corazón. Y van y encuentran que el profeta Muhammad está bien. De hecho, encuentran también una cicatriz. Esta historia está en uno de los libros más auténticos del hadith, el libro de Muslim. A la edad de 6 años, su madre biológica, Amena, se muere. Entonces el niño ahora va a vivir con su abuelo, Abdul Muttalib, uno de los hombres más grandes y más importantes de Mecca. Trabaja con él, viajaba con él en los negocios, a veces trabaja de pastor con él. De hecho, el profeta mismo dijo que le tocó ser pastor casi a todos los profetas. Y hasta le preguntaron, ¿y tú, profeta? Y dijo, sí, me tocó también ser pastor, obviamente ya en su infancia. Ya después crece el profeta, llegando más o menos a la edad de 25 años. Trabajaba con una persona que se llama Khadija, una empresaria que tiene mucho dinero, que tiene buena descendencia, una familia noble. Trabajaba en los negocios y escuchaba muchas cosas muy bonitas. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo llamaron al-Sadiq al-Amin, el honesto, el fiel, el confiable. Empezó a encargarlo muchas cosas de sus negocios y hasta lo mandaba con las caravanas a otros países a entregar mercancía. Y ahí es cuando pasa la historia de Bahira, su encuentro con un monje. Algunos dicen que fue mucho antes, a la edad de 12 años. Otros dicen que tal vez más grande, en su juventud. ¿Eso fue antes o después de conocer a Khadija? Hay opiniones. No nos importa tanto. La verdad, la historia más o menos, él va de viaje, más o menos a la tierra de Siria y Jordania actualmente. Y llegando estaba descansando abajo de la sombra de un árbol. Llega un monje y dice, este señor que está abajo de este árbol es un profeta. Un monje diciendo esto. ¿Por qué dices esto? No, es que vi muchas señales. Vi que algunos árboles se estaban moviendo cuando pasa. Vi que había una nube. Y luego checa como un sellito que tenía el profeta en su hombro. Ya de grande, Khadija mismo, ya ella es el que decide pedirle casar. O sea, la esposa, la mujer es quien pidió esto. Algunos dicen que Khadija tenía 40 años y él tenía 25. Igual hay muchas opiniones. En aquel tiempo había mucha lluvia y las piedras del Kaaba, Meca, Cubo Negro, ya se estaba dañando mucho. Entonces se juntan líderes de tripo, lo arreglan, lo hacen muy bonito y al final pelean entre ellos quién va a poner la pieza más importante del Kaaba, la cual es la piedra negra, porque si una sola familia pone esto, va a sentirse ya mucho más orgullosa que los demás. Pelean entre ellos, empiezan a luchar un poco hasta que algunos dicen... el primero en pasar enfrente de nosotros en aquel momento, en aquel tiempo, va a ser a quien hace esto. O sea, en pocas palabras, lo dejamos a la suerte, al azar. Y el destino hace que el profeta es quien pasa en este momento. Entonces, ¿qué dice el profeta? Ok, yo no voy a hacerlo solo, lo vamos a poner encima de una pieza de tela y cada tripo va a agarrar una pieza de esta tela. Y hasta que lleguemos al punto de poner la piedra negra, ponemos. Lo que es importante aquí saber es que miren el hogar entre su pueblo. Todos lo consideran, o sea, su opinión es siempre de mucha sabiduría. Una mujer le pide casar con él por ser un hombre muy fiel. Su pueblo lo ama, lo considera también un hombre muy sincero. El profeta tenía una tradición, básicamente cada año, alejarse, aislar de todo el pueblo, ir
vivir a un lugar en una cueva. Algunos dicen que seguía la tradición de su abuelo Abraham, Ibrahim alayhi salam. De todas maneras, contemplaba, pasaba días ahí, viendo la creación de Dios, la belleza en su creación. A la edad de 40 años le llega un ángel y le impone, le impide, bueno, le impide, lo para de su contemplación y le dice, y obviamente templando, y le dice la palabra que ya sabemos, la primera palabra del Corán. Iqra, recita, sí, lee. Y él contesta, ma ana biqari, no sé leer, soy iliterado. Y luego le dice, Iqra, y ma ana biqari, Iqra, ma ana biqari, no sé leer. El otro le dice, recita, lee. Algunos dicen que lo que dijo el ángel Gabriel en este momento realmente no era lee, era repite. La palabra Iqra es recita conmigo. Y de ahí viene la palabra Corán. Entonces lo que realmente quiso decir Gabriel, y Allahu Alam, Dios sabe, es recita. Te voy a decir el versículo y tú lo repites para darle la lección de que así va a ser una revelación, de que así va a ser el Corán. Y la tercera vez le dice, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lee en el nombre de Dios que te ha creado. O sea, que hace el verbo en el nombre de su Dios. Hay muchos tafsirs, muchas interpretaciones aquí, que en este momento empezó el profeta a tener la habilidad de recitar un libro grande, Corán, que fue un verbo en el nombre de Dios mismo, como el verbo se, por ejemplo, se. Regresa con su esposa Khadija, temblando, con muchísimo miedo. No sabe qué es lo que realmente pasó, eso fue algo feo, fue algún tipo de mal espíritu. Y por casualidad, Khadija tenía un primo. Y este primo, ya muchos están analizando su historia, realmente no tenemos muchas fuentes sobre él. Se llama Waraka, algunos dicen que era nestoriano, una herejía cristiana. Bueno, va con él, platica, le cuenta que has visto, que vi tal, me dijo tal, me sentí como tal. Y le contesta este monje o este erudito, esto, هذا الناموس الذي أنزل الله على الذي أنزل الله على موسى. Esto es la ley, eso es como el Torah. Usó la palabra namus o como la revelación, esto como el que Dios reveló a Moisés. Y Mohammed hubiera sido muy bueno vivir en tu tiempo, cuando ya tu mensaje sea grande y tu pueblo te sacan de aquí. Y si me toca estar contigo, te voy a defender. Aguanta, sé fuerte, vas a ser profeta. Y luego se muere este señor y se para la revelación. Ya no le llega más mensajes de este ángel. Algunos eruditos dicen que era para que el profeta mismo se sienta como quiero más, quiero revelación. Para que se sienta como que extrañó esta voz, este miedo, ese sentimiento que sintió. Y para que siga la revelación y ahora la voz del cielo del ángel Gabriel otra vez. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir. Y, más o menos se traduce como, hombre templado, levántate, advierte a tu gente, haz takbir a Dios, o sea, glorifica a Dios, purifícate y deja todo lo que es impuro. Básicamente fue los primeros mandamientos de monoteísmo: purifícate, adora a Dios, deja todo lo que es impuro. Empiezan las revelaciones, el profeta empieza a hacerlo en secreto, empieza con su familia, con sus amigos más cercanos, Ahl al-Bayt, la gente de su casa. Empieza con su propia esposa, con Khadija, la primera mujer musulmana. De hecho, el primer musulmán en toda la vida, después del profeta mismo, o bueno, hablando del Islam, concepto del profeta sallallahu alaihi wasallam, es una mujer. Y luego Zayd ibn Harisa, Ali ibn Abi Talib, que era su primo, era niño todavía y es el primer niño. Abu Bakr as-Siddiq, su mejor amigo, que era el primer hombre. Luego Uthman ibn Affan. Vamos a tener, inshallah, tal vez un video de Abu Bakr y un video de Omar y un video de Uthman y otro de Ali. Y luego poco a poco empieza a crecer esto por unos 2, 3 años. Y luego viene el versículo de وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Empieza con el pueblo, empieza ya con tu tribu. O sea, empieza con tu familia y luego ya con tu tribu. Y ese día ya empiezan los problemas. Sube el profeta en la montaña del Safa, está en Mecca. Y ya, con voz alta, con voz fuerte, vengan, vengan, adoren a Dios solo y dejen a estas estatuas que tienen aquí en todos lados. Dios es uno, dejen de estas cosas impuras que están haciendo. Y ya, todo el pueblo se ríe de él, lo insultan, lo ofenden, tratan de golpearlo, tratan de apedrarlo. Y el profeta realmente no le importó tanto, él seguía muy fuerte, resistente, cambia y sigue con su mensaje. Luego empiezan a decirle, oye, ¿qué te pasó? Eres uno de los mejores, eres el Amin, el Sadiq, el Amin, el honesto, el sincero. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué ganas? Le ofrecen dinero, le ofrecen todo. Trabaja con nosotros, Muhammad, déjale esas cosas que estás diciendo. Otros dicen, no, es loco. Otros dicen, eso es magia, alguien le hizo magia. Otros dicen, no, es genio, es un poseído. Y luego él sigue y no le importa nada de eso. Poco a poco el Islam empieza a crecer, pero empieza a crecer realmente entre los débiles, gente muy pobre, no de los grandes. Entonces, ¿qué hace Quraysh, el tripo, el pueblo de Meca? Un boicot, un tipo de que aislarlos, encerrarlos todo. Nadie va a trabajar con ellos, nadie les va a vender comida, nadie les va a vender nada.
nada. No compren nada de ellos. Nadie se casa con ellos. Hicieron como una regla, un reglamento y lo pegaron en el Kaaba. Un tiempo muy, muy difícil para los musulmanes. Un examen verdadero de que si realmente vamos a seguir este hombre y a este Dios o ya, o sea, hay que regresar a la normalidad. Dicen en esos momentos que estaban comiendo árboles, hojas de árboles. No había nada que comer. Niños murieron. Morían de hambre, muchos también. ¿Cuánto? Estamos hablando de 3 años más o menos. Y ya uno que se llama Hisham bin Amr y Zuhair ibn Abi Umayya hacen como un tipo de negociación y terminan esta isla. Para que venga otro tiempo mucho más difícil para el profeta sallallahu alaihi wasallam. El año tristeza. Se muere la mujer más importante de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam y una de las 4 mujeres más importantes de la historia de la humanidad. La primera esposa del profeta Khadija. Y no solo Khadija, también se muere su mano derecha, su tío Abu Talib. Abu Talib no era musulmán, nunca ha sido musulmán, siempre era idólatra. Y el profeta siempre insistía a tratarlo, lo rogaba, por favor, ayúdame a interceder para ti el día del juicio. Por favor, dame una sola palabra. Por favor, di, creo en Dios. Y aún así Abu Talib murió pagano. Sin embargo, aún siendo así, él defendía al profeta siempre. Le dijo, tú ten tu religión, pero yo te defiendo. Y así fue. El profeta perdió 2 personas muy importantes para él. Su tío, que era como su padre, y su esposa, su amor de vida. Entonces, ¿qué hace Quraysh, el pueblo? Pues aprovechan. Mira lo que te está pasando. Ya, retráctate, regresa. Ya, ven, trabaja con nosotros. Te damos nuestras hijas, cásate con una de ellas. Te vamos a dar mucho dinero, ya, despiértate. ¿Qué ganas de esto? De que adoras a un Dios, ya regresa con nuestros dioses. El profeta ese día ya empieza, bueno, en aquel tiempo ya empieza a ir a un lugar un poco más lejano de Meca, que es el Taif, después de la muerte de su tío. Llega y les dicen, adoren a Dios, Dios es uno, Dios de Abraham. Obviamente lo insultaron de la peor manera posible, lo apedraron. Entonces ya las cosas están encerrando, ya. El profeta y su pueblo musulmán, que ya están muy poquitos ahora, estamos hablando de unos que 40 o 50 personas, no pasan los 100 personas, sufriendo todos los tipos de tortura. No hay ningún tipo de violencia, están recibiendo todos los tipos de violencia. Y ya cuando el profeta dice, pues no, ya hay que emigrar, y manda a un grupo de musulmanes a lo que es Abisania hoy, más o menos Etiopía, es un lugar en África. Tenía un rey cristiano y dicen que era un rey muy justo. Algunos dicen que se convirtió y ya ha sido musulmán después. Allahu Akbar, no sabemos. Pero el profeta era un amigo, o sea, el profeta lo consideraba un amigo. Dicen que fueron 83 personas y cuando Quraysh sabía esto de que el profeta va a mandar a un pueblito, bueno, a un grupo de gente a vivir en otro lado para vivir bien, para escapar de la tortura, no, tampoco te vamos a dejar. Y mandan con ellos a Amr ibn al-As. Era el hombre que abrió Egipto o el que hizo que Egipto sea musulmán. Todavía no era musulmán, pero era un hombre, un diplomático, lo que es hoy como un embajador. Obviamente va a arruinar la imagen del Islam ahí. Y ya pasa la plática famosa y viene Amr ibn al-As y les dice, oye, ellos musulmanes son musulmanes, hablan muy mal de María, hablan muy mal de Jesús, mejor sácalos de aquí. Y cuando el rey pregunta, yo creo que era Ja'far ibn Abi Talib, y le contesta al rey y le dice no, y empieza a recitar los versículos que hablan de María y que hablan de Jesús. Y ya cuando el Nagashi, este rey, le dice, oye, y hace dibujo en el piso como una línea, y le dice, la diferencia entre tú y yo es esta línea, o sea que casi tenemos mucha similitud, o sea que cada uno tenga su religión y ya bienvenido a mi tierra, van a tener paz aquí. En aquel tiempo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que ya fue el tiempo del Isra y la ascensión al cielo. Básicamente no era algo en el sueño, era un viaje real. El profeta fue a los cielos. En cada cielo pues aprende algo, ve a una persona, ve algunas cosas del paraíso y del infierno. Algunos van a decir, no, pues esto ya es de Dante, esto ya es Virgilio. Sin embargo, yo como musulmán, yo no tengo problema que varios profetas tal vez en la antigüedad sí fueron al cielo. Yo creo que no, que Idris sí fue al cielo, ¿por qué no? Elías, Eliseo, ¿por qué no? Jesús, Juan el Bautista, tal vez, ¿por qué no? El profeta debe conocer a su Dios y debe conocer o debe conocer al oculto. Entonces, que esa historia existía antes del profeta con otros profetas, yo como musulmán no tengo ningún problema. Yo no tengo problema que varios profetas tuvieron el mismo milagro. En general, no sabemos exactamente la fecha del Isra y el Mi'raj. Hay varios eruditos y varias fechas. Básicamente, el primero es Isra, ascensión. La ascensión, el profeta se mueve de Meca a Jerusalén en la velocidad de la luz con Jibril alayhi salam, con el ángel Gabriel. Y empieza el primer cielo con, creo que Adán. El segundo cielo, y a Juan el Bautista con Zacarías, creo. Y Jesús. Luego el tercer cielo, donde ve a Yusuf, ¿sí? Luego Enoch, luego Harún, Aarón, Moisés, Abraham alayhi salam. Y luego hasta que llega al nivel más alto y hay musulmanes no sabemos si realmente vio Dios o no. Allahu alam, no sabemos. Regresa al profeta y empieza a contar esa historia y ya, o sea, fue como que gracias por darnos esta oportunidad de reír más de ti. Y luego
hablan a este Abu Bakr, el primer musulmán, y le dicen, oye, mira a tu amigo que está diciendo que fue a Jerusalén y regresó en una noche, y nosotros vamos a Jerusalén en mes del stand. Y luego el profeta dice, si él dice esto, entonces sí, es verdadero. Y por eso lo llamamos al-Saddiq, quien cree, porque él cree en todo lo que dice el profeta sin pensar. Tanta confianza en este hombre. Y luego le empiezan a hacer preguntas y el profeta sallallahu alaihi wasallam describe cómo es la mezquita ahí en Jerusalén o el templo de adoración de ahí. Y él nunca ha sido ahí, entonces, él nunca ha estado ahí. Entonces, algunos creían en este milagro. Y obviamente hay un consenso que ahí en el cielo estuvo, o sea, fue dado el mandamiento de la oración ya como algo obligatorio. En general, en aquel tiempo también vienen un grupo de personas de una tierra que se llama Yathrib o el Medina, más o menos 12 personas, y eso es lo que llamamos Bay'at al-Aqab, un pacto. Y era como una invitación a ir a Medina, a emigrar a Medina. Y ya por fin viene el permiso de Dios. Ya, vas a emigrar, Mohammed. 13 años aguantando mucho, sufriendo mucho. Ahora es el tiempo de emigrar a otra tierra que es Medina. Si se dan cuenta, todos los profetas casi emigraron, ¿no? Abraham migró, José, Jacob, Moisés salió de Egipto, migró. Todos los profetas en algún momento tuvieron que emigrar. Y eso es muy buen consejo. Si no estás en el lugar correcto, ve, imaginaría dejando todo lo que tienes, dejando tu casa, tu tierra, todo lo que amas y ir a otro lugar que no conoces. No sabes si vas a llegar vivo o no, te matan en el camino. De hecho, de tanta migración que había en aquel tiempo, la gente de Quraysh mismo empezaron a sentir preocupados. Muchos están saliendo, entonces ya no va a haber gente. Entonces deciden, no, ¿saben qué? Lo vamos a matar ya. Este hombre debe acabar hoy. Entonces, pero oye, si vamos a matarlo, la gente de Hashem, Beni Hashem, su familia, va a haber como un tipo vamos a causar un problema muy grande por el conflicto entre familias. Entonces, debemos agarrar a un hombre de cada tribu y que juntos lo matan en el mismo tiempo para que no haya ningún tipo de discriminación o que se peleen los tribus. Algo muy ignorante que había en aquel tiempo. Vienen juntos un hombre de los mejores caballeros de su tribu con su espada lista para matar. Llegan a la puerta y otro milagro de la vida del profeta. Dios como que enciega sus ojos, cierra sus ojos y no ven. Y sale el profeta enfrente de ellos y no lo ven, o sea, sale de su casa y en su lugar se duerme Ali ibn Abi Talib, el primo. Y el profeta sale con Abu Bakr y empiezan la migración en el desierto. Ellos entran y se levantan la sábana y es algo. Hay muchas historias en la migración, hay muchos milagros. Algunos son auténticos y otros no mucho. Llega el profeta a Medina, lo reciben con mucho amor, ya han escuchado muchas cosas bonitas de él. Llegando, lo primero que hace es construir una mezquita y hacer una hermandad entre los migrantes y entre los habitantes, lo que llamamos al-Muhajirin o al-Ansar. Muhajirin, los migrantes, y el Ansar, la gente que le dieron ayuda, los habitantes. Y ya empieza la civilización del Islam. O sea, al llegar a Medina ya empieza el mundo. El profeta ya establece sistemas políticos. El profeta ya empieza a dar clases de vida, cómo educar a los niños, cómo tratar a las esposas, cómo construir una sociedad con justicia, cómo defendernos en el tiempo de peligro, cómo hay que tratar a la gente de otras religiones que no tienen ningún tipo de agresión contra nosotros. Hay que aprender los mandamientos, hay que rezar mejor, hay que ayunar, hay que tener un sistema financiero para mantenernos todos. Se casaban entre ellos los migrantes de los habitantes, dejaban sus casas para que los migrantes vivan ahí. Un ejemplo internacional increíble de hermandad, lo que hoy no vemos con los refugiados. Empieza el profeta sallallahu alaihi wasallam ya a poner más reglamento. El profeta no es solo profeta, el profeta era presidente sin tener el lujo de ser presidente. Era un líder político, un rey. Y o sea, hay muchísimas profecías sobre un rey que va a tener un reino aquí y que va a mantener la justicia en la tierra. Y pone una constitución. El Islam es que nos une. La sociedad islámica debe tener responsabilidades y derechos. La comunidad, la justicia absoluta. La regla para juzgar es la regla de Dios. Y ya eso cuando ya empiezan los problemas grandes, cuando empiezan las batallas, las guerras. ¿Cómo empieza todo? Empieza con la primera batalla, que es la batalla de Badr. Algunos cristianos usan esto contra el Islam. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues ya todos se acuerdan que Quraysh torturó a los musulmanes, los sacó de su tierra, dejaron todos sus negocios, sus tierras, sus mercancías allá. Entonces los musulmanes un día pues encontraron una caravana de Quraysh pasando y las caravanas antes tenían sus ejércitos. O sea, una caravana siempre tiene su propio ejército. Dicen que eran 1000 personas de incrédulos contra 300 personas musulmanes. O sea, 3 veces más.
Y es una manera de justicia. Esta gente nos quitaron todo. Y ganan los musulmanes y de hecho también tuvieron algunos botines. En el año 3 otra batalla que es Ohud. Básicamente los incrédulos ahora quieren vengar. ¿Qué pasó? Y ahora mandaron a 3.000 soldados contra 700 musulmanes. Los musulmanes iban súper bien, estaban ganando toda la guerra, hasta que en algún momento ya pensaron que ya ganaron, corrieron a juntar sus botines y en aquel tiempo había uno que se llama Khalid ibn al-Walid, el líder guerrero del otro ejército, que era uno de los mejores guerreros, de hecho es uno de los mejores guerreros del mundo. O sea, busquen su nombre, Khalid ibn al-Walid. Después ya man y ayudó también a los musulmanes a ganar muchas guerras. Entonces, cuando ve que los musulmanes se están celebrando, festejando, pues manda otra onda de soldados y ganan los incrédulos. Y era buena lección, de hecho, para los musulmanes, aprender que tienen que obedecer al profeta. Siempre hay que obedecer al profeta en lo que dice. Luego, otra batalla que es Bani Nadir. Básicamente, el profeta tuvo pacto con los judíos que viven en Medina. Vivimos juntos y hay que tener paz, ¿para qué pelear? Pero esos judíos son hijos de Israel. Lo mismo que hicieron con Moisés, lo hicieron con el profeta. Van con los incrédulos, o sea, van con los incrédulos contra alguien que adora a Dios de Abraham. Entonces, ¿qué hacen? Ellos rompen el pacto y hacen un pacto con los incrédulos contra el profeta. Entonces, básicamente el profeta pues pide que hay que luchar contra ellos y sacarlos de esa ciudad. Ya no es seguro tener a esta gente aquí, esta gente no es de confianza. Luego los mismos judíos no les gustaron esto, entonces fueron ya a hacer más ejércitos con los incrédulos y que esa es la batalla del Ahzab. Luego vienen los judíos con los incrédulos contra los musulmanes y los musulmanes se defienden y los musulmanes ganan. Y luego otra batalla, Bani Qurayza, otra vez los judíos, pero de otro tribu que se llama Bani Qurayza, rompen el pacto con el profeta, el pacto de paz entre ellos y otra vez hacen ellos un pacto con los incrédulos. Entonces el profeta, igual, caso de defensa, caso de seguridad nacional, es rey, es encargado de un pueblo completo de gente, debe defender a su pueblo. Imagínense hoy a una espía o a un traidor en la ley, de hecho la ley aquí en Latinoamérica, este hombre debe ser ejecutado. Estamos hablando de seguridad nacional. Y pues pierden también esta guerra contra los musulmanes. Los musulmanes ganan otra vez. Y ahí de hecho el profeta un castigo severo. El castigo básicamente el profeta trajo a un judío de este tribu y le dijo, oye, ¿cuál es el castigo de eso? Lo que hicieron. O sea, ¿qué dice tu Torah? ¿Qué dice la Biblia? Si alguien traiciona a su pueblo de esta manera. Y este hombre judío pues es muy sincero con sus mandamientos de la Biblia y dice, no, pues, deben ser ejecutados. Y el profeta pues pide el procedimiento de esta decisión. O sea, él aplicó la regla de la Biblia contra ellos porque es cuestión de seguridad nacional. Y en total fueron 300 personas. Y fue una decisión de un judío de ellos. Y todos eran hombres, no había niños, no había mujeres, no habían ancianos. Después había otra batalla que es el Hudaybiyah. Después Khaybar otra vez con los judíos que ya no quieren descansar. Y siempre traición. Son traidores. Lo mismo hicieron con el profeta. Lo mismo que hicieron con todos los profetas. Y casi todas las batallas eran defensas. Gente que traicionan al profeta y hacen guerras contra los musulmanes y los musulmanes deben vengar o deben defenderse. Literal, todas las guerras. Y algunos eruditos e historiadores dicen que el total de todas las personas que se murieron en todas las batallas, en todos los años que vivió el profeta, de ambos lados, de incrédulos y musulmanes, eran menos de 1.100 personas. Eran casi 13, 14 batallas, creo, y el total de personas que murieron eran menos de 1.000 personas. Según la Biblia, un día Moisés cuando se enteró de que la gente empezaron a adorar el becerro, mató 3.000 personas en ese día. Y si quieren hablar de Josué, si quieren hablar de Samuel, casi 14, 15 batallas y todos los que se mueren en los dos ejércitos, 1.000 personas, es porque realmente el profeta, su mensaje no era agresivo ni violento ni nada, era mantener la paz. Y ya luego viene el día de que el profeta ya regresa a Meca, ya es el tiempo. Meca es mi tierra, Meca es el tierra de Ibrahim y Ismail alayhi salam. Los profetas, Abraham construyó esto para adorar a Dios el único y ahora adoran a 300 dioses. Llega el profeta con un ejército gigante, vestido ya de ropa de peregrinación. Luego, o sea, no hubo nada de guerra. Ese día nadie murió. Bueno, algunos eruditos dicen que solo una persona murió. Llega el profeta y les dice, ¿qué piensan que voy a hacer con usted? Y se paran todos y le dicen, tú eres un hombre fiel, eres un hombre bueno. Ajen Karim, Ibn Ajen Karim. Eres muy generoso, hijo de gente muy honorable. Y contesta el profeta, pues, váyanse, yo los libero. Un ejemplo de humanidad que nunca van a existir, que nunca van a encontrar en la historia a alguien así. Esta gente lo torturaron 13 años, lo pegaron, lo golpearon, echaron basuras en su casa y ahora los libera de esta manera. Llega el profeta y rompe todas las estatuas que están alrededor del Kaaba, la purifica y luego hacen la peregrinación. Meca ahora ya es una tierra musulmana pura para adorar a Dios de Abraham. Ya pasan los años, el profeta ya establece más reglas, más reglamento, política
el Islam empieza a expandir, gente viene de todos lados, reyes vienen de todos lados a visitar al profeta. Y él viviendo en su casa muy humilde, dice a Aisha, su esposa, que el profeta que nunca pasó un mes que el profeta que se prendió fuego en su casa. Hace referencia a que nunca cocina, no tenía que comer. Su comida siempre era leche y dat. En esto hay muchísimas historias. El profeta murió debiendo dinero. El profeta dormía encima de una cama bien dura, hasta marcaba su cuerpo. Un día le llega a Omar y le dice, oye, Omar entra, el amigo del profeta entra y llora cuando ve al profeta. Le dice, oye, profeta, o sea, yo viajaba y vi a los reyes, a los romanos, a los griegos viviendo en castillos y palacios, y tú eres el mensajero de Dios viviendo de esta manera. Y contesta al profeta y Omar está llorando enfrente de él y le dice, Omar, ¿no quiere que ellos tengan esta vida y nosotros tengamos la otra vida? ¿No quieres que dejemos esta vida mundanal para ellos y que yo tenga la más allá? Y Omar de hecho aprende mucho. Llega lo que es el Hijrat al-Wada' o el Khutbah de la despedida. Era el último peregrinación del profeta. Se para al profeta y da una khutbah histórica. Por favor, descarguen esta khutbah y escuchen, dando lecciones sobre todo, profeta. Yo he dejado entre ustedes los que si lo agarran, si lo protejan, nunca se van a desviar nunca. El Corán y el Sunnah. Cuídense a sus mujeres, a sus hijos. Ámense entre ustedes. Cuiden su fe. Nunca se desvíen después de ser guiados. El profeta sabía que esto era su último año. El Corán ya fue el revelado completo. El último versículo del Corán, hoy se cumplió la religión, se cumplió la fe. La historia de la muerte del profeta misma tiene muchas historias, muchas lecciones. Algunos dicen que le llegó el ángel de la muerte y le dice más años y él dice, no, Badr Rafiq al-Ala, que quieres vivir más, todavía puedes estar más tiempo. Y el profeta contesta, ya quiero conocer, ya quiero ir con Dios. Su hija muriendo, perdón, su hija muy triste, llorando, viendo a su papá ya muriendo en sus últimos momentos, y luego la llama y le dice algo en sus orejas que nadie escuchó, pero al inicio lloró y luego le dijo otra cosa y empieza a reír. Luego sale de la casa y luego el profeta ya da sus últimos consejos, que no hay que idolatrarlo, no hay que considerar su tumba como un lugar sagrado, o sea, como que adoren a la tumba. Ya, creo que muchos quieren saber qué es lo que le dijo a Fátima, a su hija. Lo primero que dijo y lloró, le dijo, hoy voy a... Y empezó a llorar su hija. Y luego le dijo, tú vas a ser la primera en acompañar. Y así fue, de hecho, ella fue la primera en morir después del profeta y ya lo acompañó. Esto es la historia de nuestro profeta. Cuenten esta historia a sus hijos. No hay nada que da pena en su... Absolutamente nada. No conocemos a una persona en toda la historia de la humanidad más que al profeta. Tenemos libros en volúmenes, toneladas de libros sobre su vida. La aprendemos y la enseñamos. Cada día, cada hora, cada dicho lo tenemos registrado. Todo está documentado. No hay manera de mentir. ¿Cuántas personas van a mentir sobre una sola persona? Tenemos Mateo, Lucas, Marcos, Juan haciendo una historia y luego dicen que ni siquiera son autores de verdad. Son libros anónimos y aún así toda la gente cree en la historia de Jesús por personas que escribieron su historia 40, 50 años después. Tenemos documentación increíble sobre la vida del profeta. Cada día, cada hecho, cada dicho, cada afirmación, cada viaje, cada lección, cada khutbah. Y por eso lo amamos y por eso lo imitamos. Y por eso su moralidad y su vida es un ejemplo para todos nosotros. Esta serie, inshallah, va a seguir y vamos a tener ya video de cada persona que influenció al Islam. Obviamente vamos a empezar con Abu Bakr, y luego con Omar, y luego con Uthman, y luego con Ali, y luego vamos a empezar ya el tiempo después de los Khulafa, los califas, y luego vamos a hacer un video de cada erudito que realmente influenció la historia del Islam. Enseñen la historia del profeta a sus hijos, por favor, amen a su profeta, tengan orgullo de su profeta, y suplicamos a Allah que nos junte con el profeta sallallahu alaihi wasallam en la otra vida, y que el profeta nos ayude y nos intercede el día del juicio, cuando cada uno de nosotros va a buscar a su mensajero, a su profeta, el día del juicio. Muchas gracias y nos vemos en otro video. Salam alaikum.